Como se habrán dado cuenta, ya es 2025 y saben exactamente lo que significa. Es hora de mi cambio anual de identidad. Todos los artistas buscamos encontrar nuestro estilo. Pero, ¿cómo exactamente se hace eso? En teoría, un estilo de arte es una combinación de todas las cosas y técnicas que nos gustan, pero ¿qué pasa si te gusta todo? Me gusta lo retro, lo lindo, lo edgy. ¿Cuál de estos soy yo? Actualmente no tengo un estilo de dibujo, solía tener uno, pero viendo los avances que ha tenido la industria de la animación en los últimos años, llegué a la conclusión de que mi estilo era simplemente muy limitado. Quiero cambiar esto y ver qué tan lejos puedo llegar con mi arte, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo evolucionar mi trabajo y al mismo tiempo hacer algo que se sienta mío? Yo sé que por el título del video muchos esperan que estoy creando un estilo completamente nuevo que nunca han visto en su vida. No voy a crear un nuevo color para este video, simplemente quiero una nueva identidad visual que represente mucho la energía tanto de el proyecto como de mí mismo. No sé si han podido absorber eso, pero tengo un pequeño problema de caos en mi vida. Tengo tremendo TDA y uno de los problemas con los que más me enfrento es hacer todo de manera apresurada y al revés. Como por ejemplo, lo lógico al trabajar en un proyecto de arte conceptual sería primero hacer los diseños de personaje y ahí definir el estilo y luego ponerse a hacer las ilustraciones que reflejen estos diseños. Pues yo no hice eso, de hecho me tardé 2 semanas haciendo esta ilustración y luego hice el diseño del personaje, que no se ve para nada como el de la ilustración. Entonces, ahora tengo que volver a hacer todo otra vez. Y lo volvería a hacer. Así que hoy intentaré crear un nuevo estilo de dibujo. Pero, antes de rehacer mi ilustración, volvamos de vuelta al inicio. Estoy aquí en Canadá desde hace un año estudiando una carrera en arte conceptual. Crime you there. Wakey, wakey. Y estoy trabajando actualmente en mi proyecto final, en donde estoy creando el concepto de lo que sería un videojuego 3D de patinetas, protagonizando a esta chica de acá, Crime. Una pequeña diablita frentona que entrega el correo en patineta para poder pagar la renta. Mires que el juego sería un híbrido extraño entre Jet Set Radio y Crazy Taxi, en donde tendrías que en un solo día ir entregando varios paquetes. Crime es edgy, es rebelde, y quiero que esto se vea no solo en su diseño de personaje, sino que en el diseño del arte de todo este universo. Edgy literalmente se traduce como angular o picudo, pero solo hacer todo más angular y picudo no es suficiente en mi opinión. Tengo que empujar esto a su máximo potencial, quiero ver qué tan lejos puedo llegar con este estilo, y luego explicarles el paso a paso de cómo lo logré. Pero antes, asegúrense de dejar un like en este video y un comentario, suscribirse si no lo han hecho. Cualquier tipo de interacción ayuda muchísimo al canal. Ahora no sé exactamente lo que quiero, pero sé exactamente qué es lo que no quiero. Como muchos saben, tengo un pequeño conflicto de intereses con los círculos y les sorprenderá saber que tengo más enemigos. No quiero que el dibujo se vea suavecito y bonito, no quiero nada de eso, quiero puro trazo duro. Quiero que se vea sucio, quiero que se vea caótico. En parte es porque este estilo sinceramente no hace mucho para mí. Esto no provoca ninguna reacción. Esto de aquí, esto me rasca el cerebro de la buena manera. Normalmente al pintar uno busca balance entre bordes suaves y bordes duros y usando varios tipos de pinceles. Decidí no hacer eso, en parte porque descubrí este artista de aquí y me voló la cabeza. Pero realmente la inspiración salió totalmente por accidente. Verán, estaba haciendo el liner de mi hoja de diseño de personaje y dije, ay, qué hueva, no hay manera de hacer esto más rápido. Y dije, jaja, ¿qué tal si lo hago con la herramienta de línea? Y luego dije, Muchos me lo han preguntado últimamente, así que si se preguntan exactamente qué es lo que hace la herramienta de línea, déjenme les explico. Y luego fue como de, ¿y qué tal si no tengo ni una sola línea curva? Todo esto fue hecho con la herramienta de línea recta. Se fijan, hasta esto de acá son básicamente muchas líneas rectas pegaditas. Esto lo que hace es que todo el modelo se vea mucho más poligonal. Las sombras de igual manera solo son triángulos o líneas rectas. Entonces pareciera básicamente que esto es un modelo 3D que se le ha pintado encima. Lo cual hice también con ayuda del patrocinador del día de hoy, Skillshare.
Skillshare es la plataforma de educación para creativos que te ayuda a aprender algo nuevo cada día, con miles de clases a las que puedes unirte para aprender sobre todo tipo de temas y disciplinas. Hay cientos de clases de ilustración enseñadas por maestros expertos en la industria, pero eso no es todo lo que tiene que ofrecer. Desde arte y fotografía hasta marketing y finanzas, Skillshare tiene algo para todos. La vez pasada aprendí a modelar y pintar la patineta de Crime para solo botarla ahí en el programa, y la verdad me interesa continuar implementando 3D a mi flujo de trabajo, ya que es muy relajante, fácil y me permite ahorrarme muchísimo tiempo al momento de dibujar. Así que empecé a tomar esta clase de acá de Harry Helps sobre cómo poder crear un personaje en estilo de anime retro dentro del mismo programa. Y hay mucho más que aprender, así que para los que estén interesados, las primeras 500 personas que utilicen el enlace en la descripción del video recibirán una prueba gratuita de un mes de Skillshare. Así que, ¿qué estás esperando? Únete a Skillshare y comienza a aprender algo nuevo cada día. Entonces estaba buscando referencias que se parecieran a lo que yo quería lograr con este proyecto. Y graciosamente lo más parecido que encontré no fue en un videojuego, sino en una película animada. Fue la última película de las Tortugas Ninja, Caos Mutante. Creo que aún si no son fans de esta franquicia deberían de hacerse un favor en ver esta película, ya que el arte es honestamente increíble. Es básicamente una película donde todos los artistas decidieron dibujar feo a propósito y el resultado es maravilloso. Todos los personajes parecen como si fueran dibujados por niños de 3 años y luego derretidos en un microondas. Y sin embargo, este estilo es extremadamente técnico y difícil de replicar. En parte es porque en ninguna parte del arte de esta película se utilizan pinceles suaves. Todo está hecho con un solo pincel duro. No estoy seguro exactamente cuál es, pero estoy bastante seguro que es el pincel predeterminado de Photoshop. Y aún así estos diseños están llenos de volumen e información sobre la luz y sombra. Replicar esto con un solo pincel duro es muy difícil, pero definitivamente posible. Intenté replicar este estilo y la verdad no estuve muy contento con los resultados. No se veía mucho como un personaje de videojuegos, no era exactamente lo que tenía en mente. La idea era buena, pero le faltaba algo. Para mi suerte, una de mis compañeras tenía y me prestó el libro de arte de las Tortugas Ninja, y después de darle una buena pasada y una buena sesión de estudio, decidí sentarme a definir realmente lo que sería el estilo de este proyecto. Quiero que entiendan que desde este punto en adelante hubo muchos intentos fallidos, que obviamente me voy a saltar para que el video sea más interesante, pero solo entienden que estuvieron ahí, no todo esto salió a la primera, y si quieren ver muchas de las exploraciones, las tengo por ahí en mis redes sociales en algún lado, pero la verdad es que implementar todo esto que yo quería me resultó muy difícil y hubieron muchas cosas que tuve que sacrificar en el proceso. Llegué a la conclusión de que la manera más fácil para crear un estilo de arte sólido y consistente es ponerse reglas. Así que me puse varias reglas, incluyendo esta de aquí: hacer toda la ilustración con un solo pincel, en este caso la herramienta de línea. Intentar usar el aerógrafo solo si es necesario. En teoría jamás debería de tocar esta herramienta a menos de que tuviera que hacer algún ajuste rápido de la luz. No existen los círculos, los personajes tienen una cabeza extremadamente poligonal como esta o completamente plana. Evitar el uso del color negro lo más posible. Quiero que todas las sombras sean muy coloridas y texturizadas. Conseguir que todo esto funcionara fue muy difícil, ya que no tengo que aplicarlo solo a un personaje, sino a todo el mundo a su alrededor. Esto tiene que aplicar para todo tipo de materiales, metal, piel, absolutamente cualquier cosa que dibuje en este mundo tiene que regir por estas reglas. Si se llevan algo de este video es esto: nunca piensen y dibujen al mismo tiempo, no funciona. Piensen primero, piensen afuera de la hoja, dibujen después. Entonces, ¿cómo exactamente traducimos eso a una manera más práctica? Les voy a enseñar exactamente qué es lo que hice y cómo es que conseguí este estilo de acá. Así que la mejor estrategia que encontré para poder entender y crear este nuevo estilo fue, antes de empezar a aplicar todo esto a un personaje mucho más complejo, empezar pequeño. Empezar con pequeñas esferas replicando lo que sería la textura de la piel, la textura del metal y la textura del cabello, y luego mover todos esos pedazos al diseño final. Este fue el resultado final, y creo que al fin, después de un mes intentando diferentes pruebas, este es el estilo con el que me voy a quedar. Es una combinación de proporciones caricaturescas y formas angulares, pero con un acabado muy detallado. El acabado que conseguí es sucio y desordenado, se ve bastante caótico y pareciera que solo hay rayones por todos lados. Esto es algo que confunde bastante. Incluso a mí me pareció confuso, ya que aunque creo que todo esto fue un tremendo éxito, cuando quise replicarlo, no me salió.
Inmediatamente después de terminar lo que sería el diseño de Crime y definir el estilo del proyecto, decidí hacer esta pieza de acá. Es el primer fondo que se vería en mi proyecto, ese es el cuarto de Crime. Y principalmente lo que me di cuenta es que me estaba enfocando demasiado en replicar el estilo. Estaba tan obsesionado por conseguir exactamente el mismo acabado que tenía el personaje, que estaba perdiendo de vista lo que realmente estaba pasando en la escena. Si te enfocas demasiado en el estilo, no te va a salir. Tienes que entender exactamente qué es lo que estás dibujando, y por esto recomiendo que empieces primero dominando todas estas propiedades de la luz con un pincel suave, de esta manera. Una vez que entendemos estas bases, podemos intentar replicar lo mismo, pero con nuestra herramienta de línea. Empiezo siempre con un color base, le agrego unas cuantas sombras generales y le doy otra pasada de unas sombras ligeramente más oscuras en los contornos. Es importante entender que todo este proceso lo hago en una sola capa. Para escoger los colores de mis sombras, lo que hago es simplemente tomar el color que tengo, hacerlo ligeramente más frío y un poco más oscuro y saturado. El movimiento se ve un poco así. Tomamos nuestro color, giramos la rueda de color 1 o 2 tonos hacia abajo, y luego tomamos nuestro color aquí dentro del seleccionador y lo empujamos hacia abajo y hacia la derecha. Lo inverso aplica al momento de escoger luces, en donde nos empujaríamos cada vez más hacia los tonos de arriba y luego moveríamos nuestro color hacia arriba y a la izquierda. Después de colocar las luces, vamos a poner más énfasis en la separación entre la sombra y la luz, agregando unos ligeros tonos más rojizos, al igual que unas cuantas sombras de oclusión. Estas son las sombras más oscuras que solo suceden cuando dos objetos se tocan. Las hice más desaturadas porque, no sé, se ve chido. Aquí les va mi más grande truco y consejo de este video. No digan, ¡ah, qué chido!, y borren todo lo que acabo de decir de su memoria. Hagan lo que hice. Hagan sus materiales y ténganlos ahí en su canvas mientras dibujan. Se van a dar cuenta rápidamente de lo tonta que es esta técnica y de lo rápido que mejorarán pintando. Un dibujo como este se ve muy complejo a vista rápida, pero no lo es. Solo seleccioné los colores de estas dos esferas que hice en como 3 minutos. La verdad es que no tuve que pensar en lo absoluto al hacer este dibujo, fue increíble. Y fue así, con este desglose más a fondo y entendiendo todos estos principios, que pude terminar al fin esta pieza y entender perfectamente cómo funcionaba este estilo. Pero como se dan cuenta, le falta un chingo de tiempo al video, así que vamos a ver qué pasó ahora. Estuve un mes entero solo haciendo pruebas de render. Tuve vacaciones 3 semanas y las 3 semanas solo estuve haciendo render, y estoy muy contento con lo que logré. Pero cuando se lo mostré a uno de mis maestros, me dijo como de, oh, ya veo lo que estás haciendo, muy bien. Quieres que se vea todo rayado, ¿no? Deberías demostrarlo más. Ok. Así que no hemos terminado todavía. Tengo que averiguar una manera de poder empujar este estilo que acabo de crear, de llevarlo mucho más lejos de lo que es actualmente. Así que me dije a mí mismo, ok, vamos a resumir mi estilo de dibujo, este estilo que quiero crear, vamos a resumirlo en una sola oración. ¿Qué es lo que quiero transmitir con este estilo específicamente? Así que mi objetivo es hacer un estilo de arte que se sienta que estás chupando uno de los enchufes de la pared. Esa es mi meta, que cada vez que lo veas sientas que quiero que sienta que te están dando una cachetada en la cara. Eso es lo que quiero que sientan todos cuando vean el video de mi proyecto. Así que decidí hacer una nueva ilustración, experimentando con qué tan lejos podía llevar este estilo, qué tanto puedo exagerar estas líneas duras, qué tanto puedo exagerar el estilo sucio y estos colores altamente saturados. Tuve la idea de meter una pequeña referencia a esta icónica escena de Akira. Aunque no lo creas, nunca la había dibujado y la verdad me pareció un momento muy gracioso para intentar probar el qué tan lejos podemos llevar este estilo. Intentar que esta sea la escena o el momento con el estilo más exagerado de todos, que aquí puedas probar ese enchufe y después de eso ver cómo nerfearlo, hacer el estilo un poco menos loco para que no sea tan cansado. Me acuerdo cuando fui a ver la película de Across the Spider-Verse, esa escena en donde introducen a Miguel por primera vez y se ven como las líneas del boceto. No me acuerdo ni qué estaba diciendo el güey, yo estaba demasiado fijado en esas líneas, no, me rompió por completo esa escena.
el hecho de que un artista profesional haya dicho como sí, hay que dejar las líneas del boceto, hay que salirnos de lo que es normal, que salirnos de lo que es estándar, como abrazar esta estética más sucia. Eso me volvió loco, me encanta. Quiero ver cómo yo puedo aplicar esto a mi proyecto sin necesariamente sentir que me lo estoy robando de la película de Spider-Verse. Mi splash art original estaba ok, pero no era lo que tenía en mente. Por eso nunca lo subí, porque sabía que la gente se iba a enojar cuando inevitablemente lo cambiara. Ahora, con esto nuevo que aprendí, intentaré hacer que esta imagen realmente encaje en este estilo que quiero para mi proyecto. Después de esas pruebas decidí agregar 3 pasos más a el proceso de este estilo. El primero fue agregarle una ligera luz de relleno en los contornos. Aunque la luz venga de enfrente y esto no tenga mucho sentido, esto le agrega mucho más volumen al dibujo. Lo segundo es tomar estos colores e intentar sacarlos de la forma. Encontré que lo que más me gustó fue tomar el color de los destellos y estos sacarlos de la estructura de la que pertenecen. Inclusive muchas veces utilicé este mismo color para agregar separación en lugares que se empezaban a perder. Y por último, en mis experimentos encontré una manera de poder utilizar el aerógrafo o este pincel más suave dentro de este estilo. Podemos utilizar el aerógrafo para conseguir mayor variación de color. Primero manchando toda la estructura con este pincel suave y luego seleccionando los colores que tenemos y empezar a crear este degradado con nuestro pincel duro. Utilizando esta técnica, la idea es manchar nuestro dibujo en una capa por encima con los colores de la escena. Mi ilustración original se veía bien, pero esta nueva transmite mucho mejor el estilo que quiero transmitir. Y es dejando todo este proceso resuelto fuera de la página que puedo ahora continuar con mi proyecto de manera mucho más rápida. Hacer el render de mi primer personaje me tomó varios días, pero el segundo pude resolverlo en menos de 2 horas. Este de acá es Felony, compañero de Crime y encargado del almacén de paquetería. Encima de estos 2 personajes hice unos cuantos fondos. Y con todo esto ya realizado puedo decir que exitosamente logré mi meta de crear una nueva identidad visual. Pero creo que aún así, este de aquí no es mi estilo. Me di cuenta de que no necesito un estilo. Realmente no importa si soy consistente a lo largo de todo mi trabajo. El hecho de que a mí me gusta y yo lo hice es suficiente, honestamente. Y es por eso que para la última ilustración de este proyecto decidí hacerlo en otro estilo completamente diferente. Yo les dije que lo iba a hacer otra vez. Si te interesa replicar este estilo o crear algo similar, hice un pequeño paso a paso de cómo dibujar en este estilo disponible para todos los miembros VIP del canal. Muchísimas gracias por ver el video hasta ahora y nos vemos en la próxima. Chau.